Hola, ¿cómo están? Me da gusto poder estar con ustedes, poder tomar un día más de enseñanza, una pequeña cápsula, una enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, en este camino, en lo que Dios nos está llevando, ¿no? A través de ya varias enseñanzas, enseñanzas dominicales, enseñanzas para jóvenes, matrimoniales, familiares. Bueno, Dios nos está preparando, Dios nos está llevando, ¿sí? A caminar de una forma que le agrade a Él. Pero en ese caminar, agradando a Dios, nos vamos a enfrentar a muchas situaciones difíciles. Ya vimos anteriormente en una de las enseñanzas que hablaba acerca de conquistar, de tomar esa tierra que es nuestra propia vida, que es la vida de nuestra familia. Estamos en una batalla, estamos en una guerra para arrebatarle, ¿sí? A nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, ¿sí? De las garras del enemigo, porque el enemigo está destruyendo familias, está destruyendo jóvenes, está destruyendo matrimonios. Por eso yo les menciono que es una guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Hay enemigos reales a los cuales nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando. Todos aquellos que no quieren saber de Dios, todos aquellos que rechazan a Dios, se vuelven o son enemigos de Dios. Cuando hablamos de un enemigo, estamos hablando de un opositor, de una fuerza hostil, ¿sí? Que representa una amenaza a las personas, una amenaza a las naciones. Entonces, cualquiera que se oponga o se declare enemigo de Dios, que rechazan a Dios, que pueden llegar a mencionar cosas acerca de Dios, de que Dios no es real, no existe, no sé, etcétera. Lógicamente, si tú quieres caminar de acuerdo a los principios y mandatos de Dios, pues automáticamente tú te vuelves enemigo también de esas fuerzas opositoras. También esa oposición se vuelve enemigo tuyo. Por eso las mismas escrituras nos animan a qué? A ser precavidos, pero también a ser valientes frente a esos enemigos. Los principales enemigos a los que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿sí? Son aquellos que no les gusta que tu vida o la vida de tu familia empiece a ser o empiece a vivir de una forma adecuada, de una forma que agrada a Dios, ¿sí? Donde tú sabes que va a haber algo bueno para tu vida y para tu familia. ¿Quiénes son esos enemigos? La carne, el mundo y Satanás. Son enemigos reales que se van a querer oponer si andamos de forma correcta. Si quieres rescatar, si quieres conquistar la vida de tu familia, se te van a oponer, ¿sí? Y son hostiles porque van a tratar de destruir con todo tu vida y la vida de tu familia. En las escrituras podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel. Este pueblo se enfrentó a múltiples enemigos que lo que querían era destruirlos, pero como pueblo escogido de Dios encontraron ese refugio en Él. Sus enemigos a través de la historia en el Antiguo Testamento que podemos ver eran los egipcios, los amalecitas, los amorreos, los sirios, los filisteos, los griegos y los romanos y muchos más enemigos que tuvo ese pueblo de Israel, y querían destruirlo completamente, como dice el Salmo 83, versículo 4. Salmo 83, 4, que dice así: han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Esos enemigos querían acabar completamente con ese pueblo, con esa nación. Y los enemigos que yo te mencioné, que ahora nosotros nos enfrentamos, también quieren acabar completamente con tu vida y la vida de tu familia. Quieren destruir familias, quieren destruir matrimonios, quieren arrebatar a los hijos de lo que es el seno familiar. Entonces mencionamos este ejemplo del pueblo de Israel porque asimismo podemos darnos cuenta que ante tal situación, tal peligro de destrucción que sufría como pueblo, también tenían una protección, tenían un cuidado ¿de parte de quién? De parte de Dios. Dios tenía esa protección, Dios tenía esa cobertura, ese cuidado a sus vidas. A cualquiera que se opusiera a este pueblo elegido, a Dios se le oponían y Dios los defendía de esos pueblos que querían acabarlos. Como dice el Génesis capítulo 12, versículo 3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces vemos en este versículo una promesa de parte de Dios a la vida de Abraham, donde Dios le estaba dando la promesa de hacer de él una nación grande, pero la condición que le pedía Dios a este hombre era obediencia. Dios estaba en medio de ese pueblo, cumpliendo su promesa de protección, cumpliendo su promesa de cuidado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14, dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces, lo que les pedía, lo que demandaba Dios también, cuando Dios tenía ese cuidado de ellos, era caminar en santidad, que ese pueblo viviera en esa santidad, que no se mezclaran con otros pueblos que eran idólatras, rebeldes, que eran peligrosos también. Entonces, siempre y cuando este pueblo de Israel mostrara esa obediencia a Dios, podría gozar de su cuidado, podría gozar de su favor. Entonces, este pueblo recibió grandes bendiciones de parte de Dios. Él los cuidaba, los proveía, los sustentaba. Ese pueblo no estaba solo, pero ese mismo pueblo debía mostrar una actitud hacia esos enemigos. ¿Cuáles eran esas actitudes? No debía mostrar temor. No debía mostrarles temor porque ellos sabían que Dios estaba con ellos y Dios los protegía. Debían orar constantemente a Dios. ¿Para qué? Para su cuidado y liberación. Dice Deuteronomio en capítulo 20, versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esa promesa? ¿Por qué podían tener esa seguridad? Porque Dios estaba con ellos. Y así también nosotros, cuando nos enfrentamos a esas fuerzas opositoras fuertes, reales, Dios está con nosotros. Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en tu propia casa, ¿sí? A lo mejor te vas a sentir desvalido, te vas a sentir débil, te vas a sentir a lo mejor hasta derrotado antes de la batalla. Pero así como Dios le estaba reforzando la confianza de ese pueblo, también así Dios está con nosotros, ayudándonos, ¿sí? Reforzando esa confianza en Él, porque Él es el que nos ha salvado. Él es el que nos va a salvar de cualquier tipo de peligro potencial. Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener y nos va a ayudar a vencer a esos enemigos. Nosotros también podemos entonces sentirnos seguros cuando consideramos que Dios puede vencer el obstáculo más difícil en el cual nos podemos encontrar. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 28 al 31. Dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendieres sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces ellos tenían también esa promesa, y la misma promesa que Dios nos está dando a nosotros. Si nosotros clamamos, buscamos a Dios, Dios estará ahí para ayudarnos. Él nos dará esa morada, Él nos dará ese lugar, Él nos guiará en esos caminos. ¿Para qué? Hermano, para vencer esos enemigos.
Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios? ¿Alguna vez te has separado por ese sentimiento de fracaso o por problemas personales? En esta oración que está haciendo Salomón recalca el hecho de que Dios está dispuesto a escuchar, está dispuesto a perdonar los pecados, a restaurar esa relación con Él. Solamente si tú le buscas, si tú solamente tienes esa comunión con Él. Dios espera y escucha nuestras confesiones. Dios se alegra si tú tienes esa disposición de obedecerle. Dios va a escuchar tu oración cuando derrames tu corazón, derrames delante de Él tus necesidades, tus problemas. Él está listo para perdonarte, para restaurar esa comunión. Por eso no pierdas el tiempo y experimenta ese amor que Dios tiene para tu vida. Israel también, ese pueblo también tenía que mostrar esa bondad hacia sus enemigos. También buscaba ayudar a esos enemigos, como dice el libro de los Proverbios en el capítulo 25, versículos 21 y 22, que dice así: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces, Dios, así como tenía esa protección, ese cuidado hacia ese pueblo, también le pedía que orara, que ayudara también a sus enemigos. Y entonces, así como ese pueblo tenía múltiples enemigos, pero tenían la protección de parte de Dios en sus vidas, así también, si tú quieres caminar correctamente, si tú quieres caminar bajo el cuidado y la guianza de Dios, tú vas a tener también esa protección. ¿Vas a tener enemigos? Sí, te vas a enfrentar a enemigos reales, pero también a la vez vas a tener esa seguridad, ese cuidado de Dios. Los creyentes, los cristianos, tienen que saber que por causa de su fe enfrentarán muchos enemigos. Nuestro Señor Jesucristo hizo clara esa oposición, ¿sí? Y esa oposición sería el resultado inevitable de comprometerse con Él. Si tú estás comprometido con Él, vas a encontrar esa oposición. Pero Dios dice que Él está con nosotros y no nos va a dejar. Si tú estás obedeciendo, si tú estás confiando en Dios, a muchas personas no les va a gustar. Te van a rechazar, se van a burlar, te van a querer atacar. Vas a encontrar, repito, gran oposición. Pero ¿sí? Dios cuida de tu vida y de la vida de tu familia. Hoy encontramos mucho egoísmo en este mundo, donde la gente solamente se preocupa por su persona, no le importan los demás. Mientras yo no sufra, los demás no me interesan. Si el ser humano se siente atacado, rechazado, menospreciado, ¿qué hace? Se desquita, huye, abandona. Ya hoy el hombre no quiere luchar, hoy ya no quiere cuidar, no quiere proteger a sus seres queridos, ya lo que hace es abandonar. O violencia, ¿no? Violencia hacia la esposa, maltrato hacia los hijos. Todo eso es lo que hoy se manifiesta, pero ¿por causa de qué? Por el corazón egoísta de los mismos hombres que no están dispuestos a luchar por su familia. Como creyentes, ¿sí? Que aman a Dios, que le obedecen, tenemos que actuar, tenemos que vivir de manera diferente. Dice la palabra que cuando tú buscas vivir de una forma que agrada a Dios, vas a sufrir persecución. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Segunda carta a Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que aquellos que quieren obedecer a Dios, que quieren vivir para Cristo, van a ser perseguidos. Entonces, no te sorprenda cuando la gente malentienda lo que estás haciendo, te critiquen, o es más, te quieran causar daño por causa de tu fe o de tu nueva forma de vida. No te rindas. Vive como Dios quiere que vivas. Dios es el único a quien ustedes deben agradar. El llamado de parte de Dios a nuestras vidas es oponernos a lo que se vive en este mundo, la influencia maligna que hay en este mundo.
y que ha llevado a la destrucción, que ha llevado a la maldad, que ha llevado a la rebeldía de los seres humanos. Tenemos que oponernos a la maldad de estos tiempos. Los enemigos a los que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando son poderosos, pero Dios está con nosotros. Ya lo mencioné, esas fuentes de oposición, esos enemigos a los que nos vamos a enfrentar, es el mundo, la carne y Satanás. Hablando de esos tres enemigos que acabamos de mencionar y que vamos a ir viendo en el transcurso de las enseñanzas, el primero que voy a mencionar es Satanás, el que tiene esa influencia en el mundo, es el enemigo directo de Dios. ¿Sí? Las escrituras nos señalan la existencia de esa fuerza maligna que se opone a Dios y la identifica ¿para qué? Para que como creyentes la reconozcas y la resistas. A lo mejor el mundo nos va a llamar locos. Nos va a decir, ¿cómo crees que Satanás existe? Pues sí, sí existe. El enemigo es real y lo que busca es apartar a los hombres de Dios. Quiere llevar al ser humano a pensar que Dios no existe, que Dios no es real. Satanás es el mal encarnado. Satanás está asociado con el engaño, con la tentación, con las tribulaciones. Y a través de eso, él va a tratar de desviar a los creyentes de la obediencia a Dios. Este enemigo fuerte, este enemigo real, ¿sí?, se opone completamente a las cosas de Dios y a los propósitos de Dios para este mundo. Dice la palabra que él es el tentador, ya que incita a que el ser humano haga el mal. En el pueblo de Dios los incita en sus debilidades, los lleva a querer desobedecer a Dios, provoca a las personas en ir en contra de los principios de Dios, en contra de sus mandatos. Está provocando, ¿sí?, a ese hombre a ir en contra de Dios. Los lleva a pensar que si hacen algo malo, Dios no los va a castigar. ¿Se acuerdan del ejemplo de Adán y Eva? Donde los incitó a desobedecer, mintiéndoles, diciendo que no iba a pasar nada si comían de ese árbol del bien y del mal, que estaba prohibido para ellos, y ellos comieron. ¿Qué provocó? El castigo por causa de su desobediencia. Y así también en muchas ocasiones ese enemigo te está tentando o te va a querer tentar, provocando desobedecer a Dios, haciéndote creer que no pasa nada, que lo puedes hacer y Dios no se va a dar cuenta, o que no te va a castigar por lo que vas a hacer, o que no te está viendo en ese momento y puedes llevar a cabo esa acción que es contraria a los principios de Dios. De verdad, Él es el tentador y lo que está buscando es destruir. Él no puede ir por los del mundo, no quiere ir por los del mundo, porque los del mundo ya le pertenecen. Va por aquellos que están buscando agradar a Dios, va por aquellos que quieren obedecer a Dios. Entonces, es un enemigo real. Y este enemigo real va a buscar que el pecado a tu vida sea algo atractivo. A veces la gente llega a pensar que el pecado es algo horroroso, es algo malo, sí, es algo aborrecible a los ojos de Dios, pero te lo va a presentar el enemigo como algo atractivo. ¿Para qué? Para llevarte a pecar. Hay un ejemplo, podemos ver varios ejemplos en la Biblia acerca de cuando se pierde esa comunión, donde se distrae uno como persona, como individuo de las cosas de Dios. Lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 5. Primera carta a los Corintios 7, 5, en relación al matrimonio. Fíjense cómo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí cuando se refiere a no negarse el uno al otro, se refiere al hecho conyugal, a la relación íntima que debe de haber en el matrimonio. Dice no negarse, solamente por mutuo consentimiento, pero después nuevamente volver a juntarse. Ahí en el matrimonio es la parte donde Dios ha puesto esa satisfacción de los deseos naturales que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, donde en ese matrimonio se va a afianzar, a afirmar la relación conyugal en contra de las tentaciones. Los matrimonios tienen la responsabilidad de cuidar el uno del otro. Por lo tanto, esposo y esposa no deben negarse el uno al otro,
sino tienen que satisfacer esas necesidades y deseos. El negarse va a traer el ser vulnerables y buscar la satisfacción en otros lugares, en otras personas. ¿Por causa de qué? De no cuidar esa intimidad en el matrimonio. El enemigo solamente está buscando cualquier oportunidad para poner ese tropiezo. Y si tú no estás en una comunión profunda con Dios, si no estás en ese cuidado, no tienes ese entendimiento de las cosas de Dios, tú vas a ser una persona vulnerable. Y si las cosas en tu matrimonio no están caminando correctamente, vas a ser susceptible a tropezar, a caer, a que venga ese tentador y te lleve a pecar. Otro ejemplo también que podemos ver, como en Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No nos está diciendo la palabra que no te enojes, sino lo que nos está mencionando es que debes saber controlar de forma correcta, de forma apropiada. El controlar ese enojo te va a ayudar para no herir a otros, para no herir a tu cónyuge, para no herir a tus hijos. Si tú alimentas ese enojo, el enemigo va a buscar y va a ganar lugar para destruirte, para destruir a tu matrimonio, para destruir tu familia. El engañador es astuto y va a tratar de influir en las personas. ¿Para qué? Para sus propios fines. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que nos está mencionando aquí en este versículo, ¿sí?, es que este enemigo, repito, es la representación del mal. Es mentiroso, ¿sí?, influye en todas las personas. Lo podemos ver claramente en las vidas de los hombres sin Dios, donde no les importa mentir. ¿Para qué? Para poder salir librado de cualquier situación o problema. No importando si está exponiendo a su propia familia, puede llegar a mentir tan fácilmente. Hoy se vive la mentira como algo normal. Por eso yo les menciono, este enemigo es poderoso porque tiene mucha influencia en este mundo. Y como lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas, hablando del siguiente enemigo que es el mundo. Entonces, el llamado, en este caso, la exhortación, hermanos, es cuidarnos de no caer en esa tentación del enemigo. Ese enemigo busca apartarnos de Dios. Por eso dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos está advirtiendo acerca de este enemigo que puede atarearnos cuando enfrentamos alguna situación de sufrimiento, de persecución. Te va a llevar a sentirte solo, débil, abandonado. Te va a llevar a alejarte de otros creyentes, que estés preocupado con tus problemas. Y entonces ese enemigo te va a llevar hasta ese punto de que te olvides de estar atento al peligro y que, repito, vuelvas a ser vulnerable a los ataques de ese enemigo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si estamos hablando de una armadura, estamos hablando de una guerra donde te estás enfrentando a un enemigo que quiere destruir a todo ese pueblo. Entonces el llamado y lo que Dios nos está haciendo es prepararnos, es darnos las herramientas. ¿Para qué? Para luchar en contra de ese enemigo. Para contrarrestar sus ataques, debemos de depender completamente de la fortaleza de Dios y usar cada pieza de esa armadura. ¿Para qué? Para defensa, para ayudarnos y no dejarnos arrastrar o vencer por el enemigo. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente la palabra nos lleva, velar y orar. Este enemigo busca destruirnos a como dé lugar. ¿Cómo? Apartándonos de Dios. Que la gente no quiera saber de Dios, que nieguen a Dios, que se burlen de Él. Es más, que no acerques a tu familia a Dios. Eso es lo que busca el enemigo. Mira, su destrucción del enemigo no es siempre física, sino principalmente espiritual. Tú puedes ver a las personas y pueden parecer o pueden aparentar con tranquilidad, con paz, pero no es así, no es verdad. Espiritualmente están perdidas, están sin Dios, tienen miedo. Y eso es lo que busca el enemigo. Esas tentaciones del enemigo pueden ser resistidas. Puedes lograr la victoria ante sus acechanzas. ¿Cómo? Primero, manteniéndote alerta. Ya lo vimos, siendo sobrios y velando. En ese tiempo de sufrimiento, busca el apoyo de otros creyentes. Mantén tus ojos en Cristo. Resiste al enemigo. Dice Santiago en capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mateo capítulo 26, versículo 41, nuestro Señor Jesucristo les mandó a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando estás distraído con las cosas del mundo, como lo vamos a ver después en otra enseñanza, eres vulnerable a caer en las garras del enemigo. Por eso la exhortación de estar en oración, estar rogando, estar pidiendo a Dios ese apoyo, ese cuidado, esa fortaleza. También otra forma para resistirle a ese enemigo es confiando en la fidelidad de Dios. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este mundo lleno de depravación moral, las Escrituras te dan esa palabra de aliento para soportar, para estar firmes cuando venga esa tentación. Debemos entender que las tentaciones es algo común en la vida. Todos, absolutamente todos son tentados y se van a dejar llevar por la maldad, por la perversión. Pero si otros han resistido a esas tentaciones, tú también puedes resistirlas. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos. No, porque Dios está contigo. Porque Él te puede ayudar. Él te va a ayudar a resistir esa tentación. Él te va a permitir reconocer a aquellas personas, ¿sí?, o situaciones que originan ese problema, que originan el que caigas en la tentación. Te va a ayudar a apartarte, ¿sí? Te va a ayudar a reconocer lo que es malo y pecaminoso. Si tú sabes que es malo estar solo en un lugar frente a una computadora sin que nadie te vea, cuidado, porque Dios te va a advertir que ahí puede ser peligroso. Y entonces tú te apartes o busques a Dios, que Dios te dé la fortaleza, que Dios te dé esa ayuda para dejar eso y no caigas en las garras del enemigo, no caigas en el pecado. Entonces Él te va a ayudar, Dios te va a ayudar a reconocer lo correcto. Si tú acudes a Él en esa oración, clamando por su ayuda, Él te va a ayudar también, ¿para qué? Para acompañarte de otras personas que aman a Dios y que te van a poder apoyar en ese tiempo de tentación. Necesitas buscarlos también, pedir que oren por ti, que te ayuden, porque estás
está sufriendo en ese momento esa situación de tentación de pecado, lo principal de todo, ¿sí? Lo principal que te va a ayudar a vencer la tentación es confiar plenamente en Cristo. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió el dolor, Él se enfrentó a la tentación, por lo tanto Él nos puede ayudar. ¿Para qué? Para enfrentar nuestras propias pruebas. Él entiende nuestras luchas, porque Él también las sufrió como ser humano. Pero podemos confiar en Él, podemos confiar en Cristo, y que Él nos va a ayudar a salir victoriosos. ¿De qué? De los sufrimientos, de las tentaciones. Cuando te enfrentes a las pruebas, acude a Cristo en busca de fortaleza, en busca de esa paciencia. Él comprende tus necesidades y Él puede ayudarte. Me dio mucho gusto poder compartir esta enseñanza. Esta es una parte de lo que son estos enemigos a los que nos vamos a enfrentar. Si Dios lo permite, en la siguiente cápsula estaremos hablando acerca de otro enemigo poderoso que es el mundo, que quiere influir también en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. ¿Para qué? Para destruirla. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Gracias por seguir aprendiendo de la palabra. Repetimos, hay varias enseñanzas en el transcurso de la semana en las cuales Dios nos capacita y nos va a ayudar. ¿Para qué? Para enfrentar, para ayudarnos y no ser vencidos por el mal. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Muchas gracias.